Hola, yo soy el doctor Sergio Casís de la UTI Pediátrica del Calvo Maquena. Vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar pediátrica que tiene algunas características especiales a diferencia de la del adulto. Las características especiales del paro en pediatría es que fundamentalmente es infrecuente, por lo tanto requiere de frecuente simulación, cada 6 meses, ojalá en los centros más desarrollados. Siempre, o la mayoría de las veces, es secundaria el paro cardiorrespiratorio a hipoxia, tanto a patología respiratoria primaria como secundaria, es decir, por compromiso de conciencia. El paro en pediatría es fundamentalmente evitable o prevenible, por lo tanto requiere de una vigilancia muy estricta de nosotros en ese sentido. Tiene baja sobrevida a pesar de una RCP de alta calidad. Ya vamos a ver en qué consiste la RCP de alta calidad. Y tiene mucha secuela neurológica por hipoperfusión cerebral. Las cadenas de sobrevivencia vamos a diferenciar tanto el paro intrahospitalario como el paro extrahospitalario. En el paro intrahospitalario, la vigilancia es fundamental, el reconocimiento y prevención temprano del paro es fundamental. Luego, quien está a cargo del paciente activa el teléfono correspondiente o el sistema de llamado para que venga el equipo de avanzada y vuelve al paciente, corrobora si está en paro y comienza con una RCP de alta calidad. Posteriormente llega el equipo de avanzada con el monitor desfibrilador y toma las riendas de la reanimación cardiopulmonar completa. Posteriormente, si sale de RCP, bueno, se traslada a cuidados intensivos para la realización de los cuidados postparo cardíaco, para terminar en el último eslabón que se agregó en octubre del 2020, que es la recuperación, rehabilitación y seguimiento por mucho tiempo. En el extrahospitalario, lo primero es activar la respuesta de emergencia. Eso es lo primero, porque la causa es fundamentalmente arritmia. Y después volver al paciente. Ahora, normalmente tenemos otras personas que nos pueden ayudar a llamar y nosotros comenzamos con RCP de alta calidad. Y si no nos han hecho la tarea de llamar, bueno, volvemos a llamar después de 2 minutos de RCP, hasta que llegue el equipo de avanzada, en que trae, ¿no es cierto?, el desfibrilador, y funciona como adulto, en que la arritmia es muy frecuente, digamos, más frecuente en el extrahospitalario por paro súbito presenciado. Luego el soporte vital avanzado, la cama en UCI, el cuidado postparo y posteriormente la rehabilitación. Por lo tanto, lo más importante en el paro intrahospitalario en niños es el reconocimiento precoz y prevención, la vigilancia estricta por quien esté al lado del paciente. Acá vamos a mencionar la frecuencia respiratoria normal en los niños diferenciados por edades. Está la lista, ustedes pueden ver ahí que mientras menos edad tiene el niño, es más frecuente la frecuencia respiratoria, valga la redundancia. También la frecuencia cardíaca por latidos por minuto, fíjense en la media, porque la disparidad es muy grande y va aumentando en la medida que disminuye la edad del paciente, o al revés, va disminuyendo en la medida que va aumentando la edad del paciente, en la columna del medio. La presión arterial según edad, percentil 5, la sistólica, también se diferencia por edad. Hasta los 28 días de vida, la presión arterial mínima aceptada, el 5, percentil 5, 60. Y así va subiendo, por ejemplo, entre el mes de vida y el año de vida, 70, entre el año y los 10 años, 70 más el doble de edad, y mayor de 10 años, 90, como mínimo aceptable. ¿Cómo reconocemos el paciente que está en paro? Se fijan ustedes que en último lugar está la identificación del pulso, porque no siempre es fácil identificar en niños la presencia de pulso. Entonces tenemos otros elementos que considerar para hacer el diagnóstico. No responde, o no se mueve, o no respira, o solo jadea. Finalmente, si no tiene pulso. Estos son los 4 elementos que hacen el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio en niños. Repito, no se mueve, no responde, no respira o solo jadea, o no tiene pulso.
¿Cómo tomamos el pulso? El personal sanitario, el braquial en los lactantes menores de 1 año y en el niño mayor de 1 año, igual que en el adulto, pulso carotidio. ¿Cómo hacemos el masaje cardíaco externo? Va a depender también de la edad. En los menores de 1 año, englobamos el tórax del paciente con nuestras manos y comprimimos con los pulgares, uno al lado del otro, no uno encima del otro, porque disminuye el sitio de compresión, la zona de compresión. Este masaje tiene la desventaja de que requiere de 2 reanimadores, uno que está ventilando y otro que está haciendo el masaje. Pero es el mejor masaje para realizar en lactantes o hasta que nos dé las manos para englobar el tórax. Los puntos de referencia son es una línea intermamilar imaginaria y de ahí para abajo 1 o 2 traveses de dedo dependiendo del tamaño del paciente. Generalmente en el lactante es un través de dedo por debajo de la línea intermamilar. Y en los niños más grandes, 2 traveses de dedo por debajo de la línea intermamilar. Del año en adelante, nosotros usamos 2 dedos, siempre en posición vertical con respecto a al esternón, y hacemos las compresiones sosteniendo con la otra mano la cabeza del paciente, la frente, para que no se flecte con cada compresión. Hay que recordar que la vía aérea del niño es muy colapsable, por lo tanto, con cada movimiento de la cabeza va a entrar menos oxígeno, va a entorpecer la ventilación. Y en los niños mayores de 1 año hasta los 8 años, usamos la palma de la mano, 2 traveses de dedo por debajo de la línea intermamilar, siempre sosteniendo la cabeza. La RCP de alta calidad consiste en 5 componentes. Primero, comprimir fuerte, es decir, 1/3 a 1/2 del diámetro anteroposterior del tórax. Eso es comprimir fuerte. Comprimir rápido, entre 100 y 120 por minuto. Minimizar las interrupciones, es decir, mantener las compresiones mientras se carga el desfibrilador, por ejemplo, o cuando nos cambiamos con quien hace el masaje cardíaco externo, este cambio debe ser lo más corto posible. Recordar que quien está haciendo el masaje cardíaco externo, después de 2 minutos, la efectividad del masaje o de la fuerza que está aplicando está demostrado que es menor. Por lo tanto, cada 2 minutos tenemos que cambiar al que está haciendo el masaje. Permitir la reexpansión total del tórax para que se perfunda el corazón y por lo tanto llenar las coronarias. Y por último, no hiperventilar. Si hiperventilamos, además hiperinsuflamos y comprimimos el corazón. Y no solamente por eso, sino que además bajamos la CO2 a nivel intracerebral. Por lo tanto, se produce una vasoconstricción cerebral. Y así hipoperfundimos más cerebro. ¿Cómo coordinamos la reanimación cardiopulmonar? Cuando tenemos una vía aérea avanzada, y por vía aérea avanzada se entiende la colocación del tubo endotraqueal, las compresiones y ventilaciones son simultáneas, haciendo 20 a 30 respiraciones por minuto, y compresiones siguen siendo la misma, entre 100 y 120. A diferencia de una vía aérea no avanzada, es decir, cuando estamos ventilando con bolsa y máscara, va a depender si somos 1 o 2 reanimadores. En el caso de un reanimador, son 30 compresiones por 2 ventilaciones, y en caso de 2 reanimadores, son 15 compresiones por 2 ventilaciones, también entre 100 y 120 compresiones por minuto. Por lo tanto, cuando tenemos al niño intubado, hacemos el masaje y la ventilación en forma simultánea. Lo más frecuente en pediatría es la asistolía. La fibrilación ventricular en centros como Carlos Maquena podríamos encontrarla, por ser un centro cardiovascular, fundamentalmente podríamos encontrarla en un 15%, pero la frecuencia en general es mucho menor. La asistolía predomina en la mayoría de los casos. Vamos a ver la secuencia
tanto de la desfibrilación como de la asistolía. Vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar en este algoritmo, iniciando la ventilación con bolsa y máscara y suministrando oxígeno, siempre conectar al monitor. Y si vemos el monitor que nos puede decir que sí hay que desfibrilar, que es en el caso de la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, administramos la descarga y seguimos con 2 minutos de RCP sin mirar lo que resultó después de nuestra descarga. Durante esos 2 minutos de RCP vamos a obtener un acceso venoso o intraóseo. Si al cabo del primer intento de la enfermera en intentar, digamos, acceder al vascular por vía venosa periférica, no se logra rápidamente preparar la vía intraósea. Después vamos a ver el ritmo. Si sigue siendo desfibrilable, volvemos a descargar. Recordar que la primera descarga es de 2 joules por kilo y las siguientes descargas, desde la segunda en adelante, son 4 joules por kilo. Y nuevamente al descargar, comenzamos de inmediato, sin ver el monitor, con 2 minutos de RCP. Y ahí administramos la dosis de adrenalina, cada 3 a 5 minutos las siguientes. Y, por supuesto, a esa altura considerar el manejo avanzado de la vía aérea. Después de 2 minutos de RCP, volvemos a mirar nuestro monitor y si requiere una tercera descarga, entonces volvemos a reanimar por 2 minutos, administrando amiodarona o lidocaína en forma indistinta y comenzar a tratar o a pensar a esta altura, ojalá antes también, en las causas reversibles, que vamos a analizar posteriormente, las 6H y las 6T. Por el otro lado, la rama derecha del algoritmo, en que es la mayoría de los paros en pediatría que se producen por asistolía, también por actividad eléctrica sin pulso, en donde aplicamos la primera dosis de adrenalina en cuanto tengamos vía venosa. No esperamos los 3 a 5 minutos, lo antes posible. Seguimos con la reanimación por 2 minutos de alta calidad, obtenemos un acceso intravenoso y o intraóseo. Como decía, administramos la dosis de adrenalina, que vamos a ver las dosis, y en ese momento comenzar a pensar en un manejo avanzado de la vía aérea con tubo endotraqueal y, por supuesto, la incorporación de la capnografía como gold estándar de la reanimación actual. Volvemos a ver nuestro monitor y si no es desfibrilable, seguimos con 2 minutos de RCP y pensar, por supuesto, en las causas reversibles que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Todo esto puede variar si es que de la asistolía pasa, por supuesto, a la fibrilación ventricular o a taquicardia ventricular sin pulso, en que hacemos nuestra fibrilación. Este es un algoritmo un poco repasando del manejo intrahospitalario, en que, ¿no es cierto?, llamamos al sistema de respuesta de emergencia, iniciamos la RCP, administramos oxígeno, conectamos, por supuesto, al monitor desfibrilador, comprobamos el ritmo, si es descargable. Esto es un resumen. Hacemos RCP de alta calidad, continua, monitorizamos nuestra RCP, que tiene que ser con los 5 puntos de alta calidad, cada 2 minutos ir viendo el acceso previamente puesto y la epinefrina, amiodarona o lidocaína según corresponda. Siempre estar atentos a la incorporación de la vía venosa avanzada y de la capnografía. La bradicardia en niños es muy frecuente. Hay que recordar que depende de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, y es un signo ominoso, es un ritmo preparo, es un signo de hipoxia y o perfusión. Comenzamos con ventilación, hiperoxigenación al principio, para poder ver si es que solamente faltaba eso para mejorar la bradicardia. Si no, y con una frecuencia cardíaca 60 o menos, si se asocia a hipoperfusión, es un paro establecido. Entonces, con frecuencia cardíaca menor a 60, con hipoperfusión, como decíamos, es un paro establecido y hay que actuar como tal.
La vía intraósea, los sitios de colocación de la vía intraósea en la tuberosidad anterior de la tibia, 1 o 2 traveses de dedo por debajo de la misma, hacia medial, dependiendo de la edad, si es 1 o 2 traveses de dedo. Están todas las otras alternativas dependiendo de la edad también. Si tenemos que manejar nuestra vía aérea, recuerden que en el lactante es solo una posición de olfateo, es decir, leve elevación del mentón. Ahí alineamos los ejes traqueal, faringio y oral. Ya en el niño más grande, muy similar al adulto, es con extensión o hiperextensión, dependiendo de si es mayor de 8 años. Cuando vamos a seleccionar el tubo, tenemos que también tener presente la edad del niño. En los lactantes vamos, como en todos los niños, diferenciar si tiene CAF o no tiene CAF. 0,5 milímetros menos si tiene CAF o 0,5 milímetros más si no tiene CAF. A partir de los 2 años vamos a tener una fórmula que es la edad partido por 4 más 4 en el caso de que sea un balón, perdón, que sea un tubo sin balón, y si fuese con balón, edad partido por 4 más 3,5. La profundidad con respecto a la comesura labial es multiplicar el diámetro elegido del tubo endotraqueal por 3. Ahí más o menos corresponderá la ubicación ideal. Siempre vamos a preferir tubo endotraqueal con balón en pediatría. La capnografía, ya lo decía, guía la efectividad de la RCP, refleja el gasto cardíaco, y si es menor a 15 la capnografía es porque el masaje cardíaco externo es ineficiente. Recordar siempre que hay que evitar la hiperventilación. La epinefrina, como todos saben, aumenta la presión de perfusión coronaria al aumentar la resistencia vascular sistémica y así la presión de volumen diastólica. Se diluye. La dilución que nosotros usamos es 1 en 10.000. Eso significa que la ampolla que trae 1 cc, es decir, 1 miligramo, se diluye en 9 cc de suero fisiológico y administramos 0,1 ml por kilo por dosis. Niño de 10 kilos, 1 cc. La primera dosis en cuanto se encuentre el acceso vascular. Las siguientes dosis cada 3 a 5 minutos. Aquí están las causas reversibles cuando no nos está yendo bien del paro. 6H, hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipoglicemia, hipercalemia e hipotermia. La hipoglicemia es muy importante en niños también, pero insisto que la hipoxia es la causa predominante del paro en niños. 6H, ahí están. Luego las 6T, en que incluye tóxicos, fundamentalmente los antidepresivos tricíclicos, muy generadores de ritmo ectópico, neumotoras a tensión, trauma, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco y trombosis coronaria. Las 6T. Entonces debemos pensar si esto nos está resultando en todas las causas que pueden ser reversibles. Por ejemplo, un neumotórax drenable y podemos salir del problema. El bicarbonato de sodio no se recomienda su uso rutinario solo para tratar hipercalemia documentada. Tiene varios efectos indeseables, como están descritos ahí. Disminuye la entrega de oxígeno a los tejidos porque la hemoglobina se hace más afín al oxígeno y lo entrega menos. Provoca todas las alteraciones que están mencionadas ahí y hace más proclive a que tenga una fibrilación ventricular. La acidosis daña la función cardíaca. El calcio no se usa en forma rutinaria, solo en hipocalcemia, hipercalemia, hipermagnesemia o sobredosis de bloqueadores de calcio. ¿Cuándo finalizar las maniobras? Son múltiples los factores que considerar para poder decidir esa conducta. Hay un consenso europeo de resucitación del año 2020 que enumera todos estos factores, como por ejemplo qué provocó el paro o la duración que tenemos del paro, cuánto tiempo estuvo en paro. Prácticamente es muy importante considerar eso, la duración de la reanimación, la cantidad de dosis de adrenalina, los antecedentes, si fue un paro presenciado, si fue por hipotermia,
En el caso de la hipotermia, tenemos que seguir reanimando hasta que alcancemos una temperatura central de 34 grados hacia adelante, si es que el ritmo es desfibrillable, etc. Es decir, esto es para una clase entera. Pero más o menos están enumerados ahí las razones o los factores que pueden influir en la decisión de cuándo finalizar las maniobras. Eso.